Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio para sumergirte en los relatos más profundos y enriquecedores de la literatura universal. En este canal, nos dedicamos a explorar las obras que nos desafían a reflexionar, que nos confrontan con la naturaleza humana y nos invitan a crecer a través de la palabra. Si eres un amante de la lectura, los relatos intensos y las historias que nos marcan, este es tu lugar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Solo necesitas hacer clic en el botón de suscripción, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones, para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos contenidos. Así, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras fascinantes narraciones. Hoy, te traemos un relato que no dejará indiferente a nadie, El desierto de Horacio Quiroga. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, nos adentraremos en un relato donde la naturaleza se convierte en un desafío implacable para el hombre, donde la soledad, la lucha y la supervivencia se convierten en el eje central de la historia. Es un viaje literario que nos invita a reflexionar sobre el ser humano frente a la adversidad, y sobre cómo, a veces, nuestros propios límites se vuelven nuestra mayor prueba. A medida que avances en cada capítulo, descubrirás las complejidades del alma humana enfrentada a lo impredecible, lo indomable. El desierto, con su vastedad infinita y su crueldad silenciosa, será nuestro escenario, pero también nuestra lección. Si te apasionan los relatos que exploran la naturaleza humana en su forma más cruda y real, quédate con nosotros. Comencemos este viaje literario. Capítulo 1. El desierto se extendía ante él, vasto, interminable, con su suelo árido y su atmósfera calcinante que parecía devorar cualquier atisbo de vida. El hombre, cuya silueta apenas se distinguía en el horizonte lejano, avanzaba con pasos pesados, como si cada movimiento costara más que el anterior. La calidez del sol, en su punto más alto, abrasaba su piel y lo empujaba a sentirse cada vez más pequeño en medio de esa inmensidad. Era como si la tierra misma lo estuviera reclamando, como si cada grano de arena fuera una parte de una vasta red que lo rodeaba y lo consumía lentamente. Avanzaba lentamente, como si ya no tuviera prisa, como si el tiempo mismo hubiera perdido su valor y no hubiera más que ese desierto y su silencio abrumador. Con cada paso que daba, el peso de la soledad se iba apoderando más de él. Estaba solo, completamente solo. Ni un solo ser viviente en kilómetros a la redonda, solo la árida extensión del desierto y el cielo vacío que se cernía sobre él. Esa quietud lo envolvía, y con cada respiración sentía que el aire seco le arañaba la garganta, despojándolo de toda fuerza. El sol era un enemigo de fuego, que no le daba tregua ni un momento. Su calor calaba hasta los huesos, como si la luz de ese astro quisiera abrasar toda esperanza que pudiera haber quedado en su interior. La sensación de estar atrapado en un espacio sin salida se volvía cada vez más abrumadora. Miraba alrededor y lo único que veía era el desierto, su color dorado y su vastedad infinita. No había montañas a la vista, ni sombras que ofrecieran algún respiro, solo el desierto y el desierto. El hombre avanzaba sin rumbo fijo, solo dejando que sus pies lo guiaran. Ya no pensaba en nada más que en sobrevivir. La necesidad de agua era casi insoportable, y sentía como su cuerpo se desvanecía lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse. La sed era como un veneno en su cuerpo, cada vez más cruel, cada vez más intensa. Los labios le sangraban, su lengua estaba pegada al paladar, y cada vez que intentaba tragar, sentía que no había nada que pudiera aliviar su garganta. Sin embargo, algo lo mantenía en movimiento. Quizás era la esperanza, aunque remota, de encontrar algún resquicio de agua, de hallar alguna señal de vida. O quizás era la pura necesidad de no rendirse, de no ser consumido por el desierto que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, aunque su cuerpo le exigía descanso, no podía detenerse. Algo lo impulsaba a seguir caminando, una fuerza interna que no entendía, pero que lo mantenía en marcha. La lucha por sobrevivir había comenzado, y ya no había marcha atrás. El horizonte, eterno y lejano, parecía burlarse de él. Cada vez que pensaba que estaba acercándose, el paisaje cambiaba, la distancia aumentaba, y él, inmóvil en su desesperación, se sentía más pequeño, más insignificante. La falta de referencias, la ausencia de puntos de orientación, le daban la sensación de estar atrapado en un mundo que no respondía a sus esfuerzos, que no ofrecía consuelo. Solo había tierra, arena y cielo, todos despojados de cualquier rastro de vida. Y en ese silencio interminable,
los pensamientos comenzaron a invadir su mente, llevándolo a reflexionar sobre cómo había llegado hasta allí. Recordaba su vida anterior, las comodidades, la compañía de otros seres humanos. Pero todo eso ahora parecía tan lejano, tan ajeno. Había llegado al desierto en busca de algo, aunque ya no recordaba qué. Tal vez había sido una huida, tal vez una prueba, pero ahora, frente a la vastedad de la nada, todo parecía incongruente. A lo lejos, vio lo que parecía una sombra moviéndose entre las dunas, y por un instante, un rayo de esperanza cruzó por su mente. ¿Podría ser un animal? Tal vez un camello, o algún viajero como él, que también se enfrentaba a este infierno desolado. Pero a medida que caminaba hacia esa figura, ésta comenzó a desvanecerse, como una ilusión que se deshace al acercarse. La sombra era solo un espejismo causado por el calor del suelo. La realidad era más dura. El desierto no perdonaba. No había promesas de salvación, solo la cruel certeza de que el único camino era seguir adelante, sin más propósito que la supervivencia misma. El hombre, agotado pero decidido, continuó su marcha, cada vez más consciente de lo insignificante que era frente a la naturaleza. El desierto, sin piedad, lo enfrentaba a su propia fragilidad. La soledad lo devoraba desde adentro, y la sensación de estar perdiendo el control de sí mismo era cada vez más fuerte. Se sentó por un momento, con las manos sobre la arena caliente, sintiendo como la vida misma se le escapaba lentamente. ¿Sería este el final? Esa pregunta flotaba en su mente, pero no pudo encontrar una respuesta. Solo había silencio, solo el desierto. No podía rendirse, no podía dar por vencida la lucha que aún no había terminado. Y así, la primera jornada continuó. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, pero el hombre sabía que, a pesar de la aparente calma de la noche, el desierto nunca dejaría de acecharlo. En su mente, la única certeza era que debía seguir adelante, paso a paso, hasta llegar a algún destino incierto. Capítulo 2. La luz del sol, ahora comenzando a declinar, teñía de tonos rojizos el horizonte, pero el calor persistía como una constante amenaza. El hombre, cuya piel ya estaba marcada por el sol y la fatiga, seguía su marcha, a pesar de que su cuerpo y su mente gritaban por descanso. La sed le mordía la garganta con cada respiración, y sus piernas, temblorosas, apenas respondían al impulso de avanzar. A cada paso, sentía que la tierra misma se tragaba sus energías, que la vastedad del desierto lo engullía, dejando solo un rastro de polvo y desesperación. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar, pero el cansancio nunca cesaba. La fatiga lo sumía cada vez más en un estado de trance, donde todo lo que importaba era seguir avanzando, seguir buscando algo, aunque ya no sabía qué. En su mente, las imágenes comenzaban a fusionarse, la realidad se desdibujaba en el horizonte, y la visión de su propio cuerpo, agotado y marchito, le parecía ajena. El desierto se convertía en una inmensa prisión, donde no existía más que la lucha constante contra el abandono. En su mente, una y otra vez, se repetía la misma pregunta: ¿por qué sigo aquí? ¿Qué me impulsa a caminar? ¿Qué busco en este vasto lugar? La respuesta era siempre la misma, aunque cada vez más distante: sobrevivir. Pero esa respuesta, en su mente, no lograba ofrecer consuelo. No había esperanza tangible, no había razón que diera sentido a su lucha. Solo existía el desierto, con su calor abrasador y su silencio ensordecedor. El viento comenzaba a levantarse, trayendo consigo una nube de polvo que oscurecía el cielo. El aire, ya pesado y caliente, se tornaba aún más denso, casi irrespirable. Cada paso sobre la arena parecía un esfuerzo inútil, como si la misma tierra lo rechazara. El hombre no podía evitar sentirse como una mosca atrapada en una telaraña invisible, atrapado en una red que no podía romper. A lo lejos, en el horizonte, creyó ver una forma que se movía. Su mente, agotada y al borde de la desesperación, comenzó a crear ilusiones, buscando en el vacío algo que le ofreciera una señal de que no todo estaba perdido. Pensó que quizás era una columna de seres humanos, o algún tipo de sombra que le indicaba un camino. Pero a medida que se acercaba, la figura se desvanecía en el aire, como si fuera solo un espejismo creado por el calor del desierto. El sol, casi en el ocaso, comenzaba a perder fuerza, pero la sensación de desolación no disminuía. Era como si el hombre estuviera atrapado en un ciclo interminable, donde el horizonte siempre parecía a la misma distancia,
y los límites de la realidad se volvían cada vez más borrosos. En su pecho, el peso de la sed era insoportable. Ya no sentía la lengua, solo un ardor constante que lo hacía sentir como si su cuerpo se estuviera desintegrando lentamente. Al caer la noche, la oscuridad lo rodeó con una rapidez que casi lo sorprendió. El desierto, que en el día se mostraba hostil y brillante, ahora se convertía en un lugar aún más aterrador. La oscuridad parecía tragarse todos los ruidos, cualquier vestigio de vida. Solo el sonido del viento en las dunas y su propia respiración, entrecortada, llenaban el espacio. Sin embargo, no había nada que lo guiara, nada que lo orientara. El cielo estrellado, que a muchos hubiera dado consuelo, para él solo aumentaba la sensación de vacío. Era como si no hubiera un final, como si su destino fuera estar perdido en este espacio eterno, sin nadie que lo acompañara, sin nadie que lo guiara. Cada sombra parecía moverse con él, como si fuera parte del desierto mismo, parte de la opresión que lo rodeaba. El silencio era tal que podía escuchar cada uno de sus pensamientos, cada respiración, cada latido de su corazón, como si su cuerpo fuera el único ser vivo en el mundo. Y de alguna manera, esa sensación de soledad lo invadía por completo. La noche pasó lentamente. No pudo dormir, aunque su cuerpo pedía descanso. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del desierto lo invadía, como una visión sin fin. A veces pensaba que si se quedaba quieto, si permanecía en silencio, el desierto lo consumiría sin que pudiera hacer nada. Pero no podía rendirse. A la mañana siguiente, el sol volvería a alzarse, y él tendría que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. El hombre sabía que su lucha no era solo contra el desierto, sino contra él mismo, contra el miedo que comenzaba a gestarse en su interior. Había algo en su alma que lo mantenía vivo, algo que lo impulsaba a seguir caminando, aunque ya no comprendiera por qué. Esa lucha interna, entre la desesperación y la supervivencia, lo mantenía en movimiento. Y aunque el desierto lo empujaba hacia el abismo, algo dentro de él lo mantenía firme. Al amanecer, los primeros rayos del sol iluminaban las dunas. El hombre, agotado pero implacable, se levantó y comenzó a caminar nuevamente. Ya no importaba el qué ni el por qué. Solo importaba seguir adelante. El desierto era su único compañero, y no había vuelta atrás. Capítulo 3. El sol comenzaba a ascender con una furia imparable, iluminando el desierto con su calor abrasador. Cada rincón de la vastedad parecía arder, como si la tierra misma estuviera consumida por el fuego. El hombre continuaba su caminata, con los pies doloridos, la piel cubierta de polvo y las manos agrietadas por la sed. Su respiración era un sonido entrecortado por la fatiga, pero su mente estaba decidida, aunque su cuerpo ya no respondiera de la misma manera. La soledad era abrumadora, como si todo el mundo hubiera desaparecido y él fuera el único sobreviviente. Las horas pasaban sin que se diera cuenta, y cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma lo estuviera absorbiendo. La sensación de aislamiento lo envolvía, y aunque el desierto estaba vacío, la presencia de algo invisible parecía observarlo en cada momento, como una fuerza que lo acechaba. El horizonte, que antes parecía ofrecer alguna esperanza, ahora se tornaba en un obstáculo aún mayor, una línea borrosa e inalcanzable. A su alrededor, el silencio era absoluto, cortado solo por el sonido de sus propios pasos sobre la arena. En ese vasto paisaje, sin una señal de vida, el hombre comenzó a perder la noción del tiempo. ¿Cuánto llevaba caminando? ¿Qué tan lejos estaba de su punto de partida? Las respuestas no llegaban, solo la sensación de que cada segundo se deslizaba como un río invisible, arrastrándolo hacia un destino incierto. La sed lo consumía lentamente, pero no podía dejar de caminar. Cada vez que levantaba la mirada al cielo, deseaba ver algo, un rastro de nube, una señal de lluvia, incluso una sombra que le ofreciera algo de alivio. Pero el cielo permanecía tan vacío y desolado como el suelo que pisaba. No había un refugio en el desierto, solo la amenaza constante de su vastedad, que lo despojaba de toda esperanza. Y, sin embargo, la voluntad de seguir luchando seguía viva en su interior, impulsándolo hacia adelante, sin un propósito claro, solo el deseo de sobrevivir. En su mente, las preguntas seguían surgiendo sin respuestas claras. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cuál era el sentido de esta lucha interminable contra el desierto? Sin embargo, a medida que pasaban las horas, esa necesidad de respuesta comenzaba a desvanecerse,
sustituida por una sensación de desesperación que lo empujaba cada vez más lejos de su humanidad. La mente del hombre se nublaba, como si la realidad estuviera desintegrándose a su alrededor. El sol, implacable, se deslizaba lentamente por el cielo, aumentando la sensación de que el tiempo se había detenido. Ya no había descanso en el día ni en la noche. Y aunque el cuerpo de este hombre empezaba a fallar, su mente seguía empujándolo hacia adelante, hacia un lugar donde la esperanza aún podría renacer, aunque ya no creía en ella. Cada paso se sentía como un desafío a su propia existencia, pero no podía detenerse. No debía detenerse. El desierto parecía absorberlo, pero había algo en su interior que se negaba a ceder, que se negaba a ser derrotado por el vacío. En un momento, comenzó a ver figuras que no estaban allí. Sombras al borde de su visión, ecos de sonidos que no pertenecían al desierto. ¿Es este el resultado de la fatiga, de la sed que me está quitando la razón? Pensó para sí mismo, pero el pensamiento pasó rápidamente. A veces, la mente en la desesperación busca respuestas que no existen. Y aunque no había nadie cerca, el hombre sentía que no estaba solo, que algo más lo observaba, o quizás era la desolación misma lo que lo había consumido. Con la caída del sol, el paisaje comenzó a cambiar. Las sombras se alargaban, y la arena, antes tan abrasadora, ahora se volvía fría. Los ojos del hombre, que comenzaban a ver el mundo a través de un velo de cansancio, comenzaron a parpadear lentamente. Sin embargo, su caminar no se detenía. Había algo en su ser que le decía que debía continuar, que aún no era el fin. El hombre comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría un final a esta lucha, si alguna vez el desierto lo dejaría en paz. La verdad era que ya no sabía lo que significaba encontrar un final, o si acaso eso era siquiera posible en este lugar tan ajeno. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable, de no saber si realmente avanzaba o si estaba dando vueltas en el mismo sitio, se había apoderado de su mente. Y cuando la noche cayó finalmente, trayendo consigo un manto de silencio absoluto, el hombre se encontró de nuevo en la misma encrucijada. No había respiro, no había descanso. Solo el desierto, sus propios pasos y la sensación de que algo lo estaba observando, más allá del alcance de sus sentidos. Sin embargo, no podía detenerse. El desierto lo había absorbido, y él, sin saber por qué, había decidido que seguir adelante era la única opción posible. Capítulo 4. La madrugada llegaba sin ofrecer tregua. El viento, frío y cortante, acariciaba la piel del hombre, quien, a pesar del cansancio extremo, no dejaba de caminar. Había perdido la cuenta de los días. No sabía si el sol se había levantado o si la luna había caído. Todo parecía disolverse en la misma inmensidad del desierto. Los colores eran difusos, las sombras no tenían forma definida, y el calor de la tarde parecía haberse pegado a su piel como una maldición. El horizonte parecía una línea dibujada a mano, una trampa inalcanzable, y la tierra, que en sus primeros pasos había sido una compañera, ahora se volvía un enemigo implacable. El desierto ya no era solo el lugar donde caminaba, era un ente propio que lo devoraba, que lo hacía parte de él. Cada grano de arena, cada susurro del viento lo envolvía, absorbía sus fuerzas y le restaba la esperanza. A lo lejos, creyó ver algo, una sombra que se movía, un objeto que destacaba entre la monotonía del paisaje. Su cuerpo reaccionó con rapidez, los ojos brillaron con una chispa de esperanza y, sin pensarlo, aceleró el paso. Sin embargo, al acercarse, la ilusión se desvaneció, dejando solo el vacío. Lo que había creído ver no era más que una deformación causada por el calor abrasante. El hombre se detuvo, con la respiración entrecortada, observando cómo la nada lo rodeaba una vez más. Cada vez que se acercaba a una esperanza, ésta se disolvía en el aire, como un espejismo. No era la primera vez que el desierto lo engañaba, y tal vez no sería la última. La frustración lo recorrió, un dolor profundo en el pecho, como si sus fuerzas estuvieran ya al límite de la resistencia. Pero, pese a todo, algo en su interior lo mantenía firme. Quizás era el impulso de seguir adelante, el instinto de supervivencia que no se puede extinguir. Cada paso sobre la arena era como atravesar una barrera invisible. ¿Por qué no podía descansar? ¿Por qué no podía rendirse, como lo pedía su cuerpo? Pero aún con el cansancio apoderándose de su ser, el hombre continuaba caminando. No podía permitir que el desierto lo derrotara. No, no en ese momento.
Se detuvo brevemente, mirando al cielo que comenzaba a iluminarse lentamente con los primeros tintes rosados del amanecer. La luz parecía ofrecer una falsa promesa de refugio, pero sabía que no era más que otro día en el que debía luchar. Los días y las noches se mezclaban en una sucesión interminable, una espiral de esfuerzo y desgaste. Pensó que tal vez nunca saldría de allí, que su destino estaba sellado, pero aún así, no podía dejar de caminar. El desierto lo había reclamado como suyo, pero él se negaba a ser su prisionero. La sed ya no era solo una sensación, era un dolor constante, una necesidad insoportable que recorría cada rincón de su cuerpo. En sus labios resecos y agrietados, sentía el sabor de la tierra, y cada respiración le dolía, como si estuviera inhalando el mismo polvo del desierto. Pero aún así, avanzaba. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Ni él mismo lo entendía. Solo sabía que debía continuar. La lucha interna se hacía más evidente, como si la batalla fuera entre el hombre y algo más profundo en él. El desierto no solo lo agotaba físicamente, sino que también estaba erosionando su alma, despojándolo de cualquier vestigio de esperanza. El sol, en lo alto, comenzaba a abrumarlo con su calor, como si el cielo mismo lo estuviera atacando. Pero no. Podía rendirse. ¿Qué pasaría si se detuviera ahora? ¿Se desvanecería en el aire, consumido por la tierra que lo rodeaba? El hombre comenzó a escuchar su propio cuerpo, a reconocer la fragilidad de sus movimientos, la lentitud de sus pies al arrastrarse sobre la arena. El cuerpo, esa máquina que lo había acompañado hasta ese punto, ya no respondía como antes. Cada paso se volvía más incierto, y la mente, aunque en principio estaba decidida a seguir, comenzaba a vacilar. Pero aún con esa incertidumbre, algo en su pecho seguía presionándolo a avanzar. No sabía si era el miedo o la necesidad de aferrarse a algo, pero continuaba, aunque cada paso le parecía más lejano de lo que había sido. Y en su cabeza, la duda comenzaba a ganar terreno. ¿Era esto lo que realmente quería? Luchar sin descanso contra algo que parecía no tener fin. La angustia lo invadía, esa sensación de que todo lo que había hecho hasta ese momento no llevaba a ninguna parte, que estaba atrapado en un ciclo del cual no podía salir. El desierto no solo estaba despojándolo de su físico, sino también de su voluntad. Sin embargo, el sol ya comenzaba a caer nuevamente. La sensación de desesperación había llegado a su punto máximo, pero en el horizonte, más allá de la fatiga y el dolor, algo despertó en su interior. Tal vez era la llamada del instinto o la posibilidad, ya lejana, de que todo podría terminar pronto. El hombre no sabía si ese día significaría su final o su salvación, pero lo que sí sabía era que, a pesar de todo, no podía detenerse. Mientras la noche lo envolvía, con su frío penetrante y su silencio absoluto, el hombre se acurrucó en el suelo, agotado y sin fuerzas. Pero aún, en lo profundo de su ser, había una chispa que lo mantenía vivo, la esperanza, tal vez la más débil de todas, pero la más difícil de extinguir. Así, en la oscuridad de la noche, con el viento susurrando en sus oídos y el desierto a su alrededor, el hombre se preparó para otro día de lucha, sabiendo que, a pesar de la desolación, aún estaba vivo. Capítulo 5. El amanecer llegó, pero para el hombre, la diferencia entre el día y la noche ya no significaba mucho. La rutina de la lucha constante contra el desierto lo había despojado de cualquier noción de tiempo. Cada hora parecía fundirse en la anterior, y los días pasaban como un flujo continuo e imparable. El sol ascendía, la arena se calentaba bajo sus pies, y la sequedad lo invadía. No podía recordar la última vez que había sentido la frescura de un manantial o el alivio de una sombra generosa. A pesar del sufrimiento, no podía dejar de avanzar. El desierto lo había consumido, pero algo dentro de él lo mantenía en pie. Había aprendido a callar su sed, a ignorar el cansancio, a olvidar el hambre. Todo lo que quedaba de él era una sombra de lo que alguna vez fue, y aún así, continuaba. Caminaba sin dirección, guiado solo por el instinto, por la desesperada necesidad de encontrar algo que le devolviera la esperanza. La incertidumbre se convirtió en su constante compañera, y el viento, con su incesante susurro, parecía burlarse de él. Los ecos de la vastedad del desierto lo rodeaban, una vastedad sin fin que lo arrastraba hacia un abismo sin retorno. Pero algo lo hacía seguir. ¿Qué era eso que lo mantenía en pie, a pesar de todo? El hombre no lo sabía. No entendía por qué sus pies seguían moviéndose a través de la arena, porque su cuerpo seguía resistiendo,
porque no había dejado de caminar a pesar de los gritos de su cuerpo pidiendo descanso. Quizás el miedo a la soledad, o tal vez la simple desesperación de no tener otra opción. Seguir o morir, no había más. En un momento, se detuvo. Miró al horizonte, y por un segundo, creyó ver algo. Un punto lejano, algo que no podía distinguir, pero que, por alguna razón, le hizo latir el corazón con fuerza. Era solo una ilusión, otra más del desierto, pensó. Pero, aún así, decidió acercarse. Tal vez su mente, agotada y sometida por las horas interminables de caminata, le estaba jugando una broma cruel. Sin embargo, la posibilidad de que aquello fuera real le dio un último impulso para continuar. El desierto tenía esa habilidad, esa capacidad de alterar la realidad, de hacer que los ojos del hombre viesen lo que su corazón deseaba. Había visto tantas veces el brillo de lo que creía que era agua, solo para descubrir que era un espejismo. Pero, aún así, cada vez que veía algo a lo lejos, algo en él lo empujaba a seguir. Y así, continuaba su marcha. El sol estaba ahora en su punto más alto, ardiente, como un dios vengativo que no tenía compasión. La piel del hombre, roja por el calor, sentía como si estuviera ardiendo. El sudor caía en ríos por su cuerpo, pero la sensación de sequedad en su garganta era tan fuerte que no parecía importar. Había perdido la capacidad de distinguir el sufrimiento de su cuerpo y el dolor en su mente. Todo era lo mismo, un vacío interminable que solo podía llenarse con un paso más, y otro, y otro. ¿Qué sería lo que seguía buscando? Se preguntaba. A veces pensaba que lo único que deseaba era terminar con esta lucha. Pero al mismo tiempo, había una fuerza extraña que le impedía rendirse. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que tropezaba, volvía a caminar. Era como si el desierto hubiera tomado posesión de su ser, como si todo su ser, físico y mental, estuviera hecho de arena. A lo lejos, ya no veía las montañas que antes le ofrecían algún punto de referencia. El horizonte era una línea vacía que se extendía hacia donde no podía saber. Ni el cielo, ni la tierra, ni el aire parecían ofrecer respuestas. Pero aún en ese vacío absoluto, el hombre siguió adelante. Cada paso lo llevaba más lejos de su origen, pero más cerca de algo que no podía definir. La luz del sol continuaba abrazando su piel, haciéndola más pesada. Las sombras del desierto, que se alargaban hasta perderse en el horizonte, ya no le ofrecían alivio. Y, sin embargo, algo en su interior seguía empujando su cuerpo a resistir. Cada vez más débil, cada vez más agotado, el hombre sabía que no podía continuar mucho más. La arena, el viento, el calor, la sed, todo lo que había sido parte de su lucha, se unían en una lucha interminable. Pero aún así, en algún rincón de su ser, el hombre no se detuvo. No aún. No importaba cuánto estuviera sufriendo, no importaba cuán lejos estuviera de todo lo que conocía. Lo único que importaba era seguir. Y así continuó su marcha, mientras el desierto, con su vasta y silenciosa implacabilidad, lo devoraba poco a poco. Sin embargo, su voluntad, aunque ya casi rota, lo mantenía en pie, enfrentándose a la sed, al sol y a la vastedad del desierto, una y otra vez, sin comprender por qué, pero sin rendirse. Capítulo 6. El viento soplaba con fuerza, levantando la arena en remolinos que cegaban al hombre. Cada paso se volvía más pesado, como si el desierto estuviera intentando aplastarlo bajo su implacable peso. Sus piernas ya no respondían como antes, su cuerpo apenas podía mantenerse erguido. Se sentó en la arena, agotado, sintiendo que el sol lo devoraba, que la vida se le escapaba lentamente, como el agua que no había tenido en días. El sol no solo castigaba su cuerpo, también lo hacía con su mente. Estaba comenzando a perderse en el abismo del desierto. La soledad se convertía en un compañero mortal, y la sed, una tortura que no cesaba. La sensación de sequedad en la boca, el ardor en la garganta, y el cansancio de su cuerpo ya no eran solo síntomas. Se habían convertido en su nueva realidad. Se levantó de nuevo, aunque no sabía por qué. Algo, quizás un impulso irracional, lo obligaba a seguir, a dar un paso más, a desafiar las fronteras de su resistencia. Había aprendido a ignorar el dolor. La sed era un monstruo lejano en su mente, un espectro del que ya no se acordaba. En cambio, el único pensamiento que ocupaba su mente era la idea de que debía continuar. Algo dentro de él,
ya completamente desvinculado del resto del mundo, lo mantenía en marcha. La vastedad del desierto parecía infinita. La tierra se extendía ante él, monótona y sin fin, como un océano seco y árido. No había señales de vida, nada que indicara que su viaje tuviera algún propósito, ni ningún lugar donde encontrar alivio. Sin embargo, no se detuvo. Era como si el hombre se hubiera convertido en una parte del paisaje, una pequeña figura luchando contra la magnitud de la naturaleza, siendo parte del desierto, al mismo tiempo que se oponía a él. A veces, en medio de su caminar, tenía visiones de lo que una vez fue su vida. Imágenes fugaces de una existencia que ahora parecía irreal, como un sueño lejano. Recordaba el sonido de las olas, el viento que acariciaba su rostro en otros lugares, la frescura del agua en sus labios. Pero todo eso parecía de otro mundo, algo que ya no existía para él. Y así continuaba, la figura solitaria avanzando entre las dunas de un desierto que no hacía concesiones. Los ecos del viento parecían burlarse de él, llamándolo, llevándolo hacia algo incierto, hacia lo desconocido. La lucha ya no era solo contra el desierto. El hombre se encontraba luchando también contra sí mismo, contra sus propios límites, contra la desesperanza que amenazaba con consumirlo. Cada paso que daba era como un desafío a la naturaleza, a la vida misma. El sol, abrasador, lo despojaba de toda energía, pero la fuerza que aún permanecía en su interior lo impulsaba a seguir. La voluntad de vivir, aunque disminuida, seguía presente. Cada instante de sufrimiento parecía fortalecerla, cada lágrima, cada respiración errática, le recordaba que aún podía resistir. El desierto, por más insoportable que fuera, aún no había conseguido doblegarlo completamente. A lo lejos, una sombra apareció en el horizonte. El hombre, casi sin aliento, la vio con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Era una ilusión más, o realmente había algo allí, algo que lo estaba esperando? No lo sabía, pero el simple hecho de ver una posible señal de vida, de algún tipo de refugio, lo impulsó a caminar hacia esa figura lejana, esa sombra que se alzaba frente a él. A medida que se acercaba, la figura se fue haciendo más clara. Era un árbol. Un árbol solitario, como un refugio en medio de la nada. ¿Cómo era posible? En todo el desierto no había visto nada parecido. El árbol era su único objetivo ahora. No importaba lo que fuera, no importaba si el árbol realmente ofrecía alivio, pero la sola presencia de esa sombra parecía representar la promesa de un descanso. Un descanso que no había conocido en tanto tiempo. El hombre avanzó, sus pies pesados, su cuerpo cansado, pero su mente fija en el árbol. Cada paso le costaba, pero la posibilidad de encontrar algo de sombra, aunque fuera solo por un momento, le dio fuerzas. Lo que antes parecía una ilusión, ahora tomaba forma, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió una chispa de esperanza. Finalmente, cuando llegó a la sombra del árbol, dejó caer su cuerpo sobre el suelo. El alivio no fue inmediato, pero la sensación de estar a la sombra de algo real le otorgó un breve respiro. La sed seguía apremiante, el calor seguía presente, pero al menos allí, bajo ese árbol solitario, el hombre encontró por fin algo que parecía estar a su favor. Había llegado tan lejos que no sabía si estaba soñando o si realmente había encontrado lo que buscaba. Pero en ese momento, bajo el árbol, la lucha contra el desierto parecía haberse detenido, aunque solo fuera por un instante. El hombre cerró los ojos, sin saber si podría resistir más tiempo, sin saber si el desierto lo dejaría vivir. Pero mientras permanecía allí, con el sol aún abrasando la arena alrededor de él, al menos podía decir que había alcanzado algo, un punto de descanso, una sombra en el océano de calor y desesperación. Capítulo 7. El hombre permaneció bajo la sombra del árbol, aún sintiendo el calor del desierto rodeándolo, pero con la pequeña tregua que le otorgaba el refugio que había encontrado. Sin embargo, la calma que había experimentado en ese breve momento no duró mucho. Los recuerdos y pensamientos volvieron a invadir su mente, como olas que golpean una roca, sin descanso. El sol seguía allá arriba, hiriente y cruel. La sombra del árbol era débil en comparación con la vastedad del desierto, pero para el hombre, que había caminado durante días sin rumbo, era todo lo que necesitaba. Era lo único que lo mantenía anclado en el presente. Pero aún así, su mente vagaba, perdida en la espiral de la desolación. Aunque el refugio del árbol le otorgaba algo de alivio, la sed era inaguantable. La garganta le ardía,
y no había rastro de agua en ninguna parte. El hombre pensaba en los momentos pasados, cuando todo era diferente, cuando podía acceder a lo que necesitaba sin esfuerzo. Recordaba el agua fresca, el aire limpio, las noches sin el insoportable peso del calor sobre su cuerpo. Ahora, todo eso parecía tan lejano, tan ajeno a su nueva realidad. Recuerdos fugaces, como imágenes borrosas que se desvanecen cuando uno intenta aferrarse a ellos. La vida antes del desierto, antes de esta lucha interminable. Ahora solo quedaba el presente, y el presente era el desierto. El desierto con su vacío inmenso, su silencio sepulcral que lo ahogaba en cada paso. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la arena que se colaba entre sus ropas, su piel, sus ojos. No podía escapar de la arena. Se había infiltrado en su cuerpo, en su ser, y se había convertido en parte de él. Cada respiración traía consigo la incomodidad de la sequedad. El desierto no solo le había arrebatado el agua, le había robado su humanidad, su identidad. El hombre ya no era un ser, era solo una sombra, una figura errante que sobrevivía a duras penas, sin nada más que su impulso de seguir adelante. A pesar del agotamiento, del dolor físico y mental, el hombre sabía que no podía quedarse allí. No podía permitir que la quietud de la sombra lo atrapara para siempre, porque el desierto no tenía piedad. Lo había enseñado desde el primer momento. Cualquier signo de debilidad era un camino hacia la muerte. No podía rendirse, no aún. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se levantó del suelo y se alejó del árbol. No sabía a dónde iba, pero algo lo empujaba a seguir. Algo que ya no era razón ni lógica, sino pura necesidad instintiva. Algo que lo mantenía en marcha, a pesar de la tormenta interna que lo consumía. La arena crujía bajo sus pies, y el viento parecía querer barrerlo. En el horizonte, nada cambiaba. No había señales de vida. No había más árboles, ni oasis, ni esperanza visible. Solo más arena. Más desierto. Pero no importaba. El hombre se había acostumbrado a la idea de que todo lo que tenía que hacer era caminar, y aunque la distancia no se acortaba, el solo hecho de moverse le daba una sensación de propósito, aunque fuera ilusoria. A lo lejos, pensó que vio una figura. Pensó que algo se movía en el horizonte, en la lejanía, algo que podía ser un ser humano, un refugio, algo que lo sacaría de este infierno de arena y soledad. Pero, como tantas otras veces, cuando se acercó, la figura desapareció, dejando solo la interminable llanura de desierto. El hombre no se detuvo. Sabía lo que era, un espejismo, una ilusión creada por su mente agotada y por la naturaleza despiadada que lo rodeaba. Pero no importaba. Había algo en él, una chispa de esperanza que no se apagaba, que seguía empujándolo hacia adelante. La sed comenzaba a ser insoportable. Sus labios estaban agrietados, su lengua pegada al paladar. No recordaba la última vez que había bebido. Cada vez que intentaba pensar en algo más, en un lugar diferente, en la frescura de otros tiempos, la sed lo golpeaba con más fuerza. Era un dolor constante, una necesidad que dominaba todo su ser. Pero, a pesar de todo, el hombre no se detuvo. El desierto lo había despojado de casi todo, pero no de su voluntad de seguir. Esa voluntad era lo único que le quedaba, y aunque sentía que se desvanecía, aún resistía. El viento le azotaba el rostro, la arena se metía en sus ojos, pero algo lo mantenía en marcha. No podía dejarse atrapar. No podía sucumbir. El desierto podía arrebatarle todo, pero no podía quitarle la decisión de seguir adelante. La noche comenzó a caer, y el hombre aún caminaba. La oscuridad se cernía sobre él, y la temperatura comenzó a descender, pero ni el frío ni el miedo lo detuvieron. No sabía lo que le esperaba al final de ese día, o si algún día encontraría lo que había perdido. Pero había algo que aún lo impulsaba a seguir. En la quietud de la noche, el desierto se volvía más vasto y más silencioso. No había estrellas, no había signos de vida. Solo el hombre y la nada. Pero en ese vacío absoluto, había algo que le decía que debía continuar. Algo que no podía nombrar, algo que no podía explicar, pero que lo empujaba a seguir luchando contra el desierto y contra sí mismo. Capítulo 8. El viento soplaba con más fuerza, levantando nubes de arena que se convertían en cortinas impenetrables. El hombre, cubierto por la brisa abrasadora, avanzaba con pasos lentos pero decididos, sabiendo que no podía rendirse.
El desierto no perdonaba. Cada vez que pensaba en detenerse, el recuerdo de la sed, de la fatiga, lo empujaba a continuar. Ya no pensaba en el pasado. Ya no había espacio para pensamientos que lo apartaran de su único objetivo: caminar, sobrevivir. El sol aún estaba alto en el cielo, pero su calor era menos palpable que en otros momentos. El hombre sentía el peso de los días pasados, el cuerpo adolorido, pero su mente aún se mantenía aferrada a la idea de que, de alguna manera, algo lo aguardaba más allá del horizonte. La lucha contra la desesperación era diaria, constante. Mientras caminaba, sentía como su cuerpo comenzaba a fallar, como sus piernas ya no respondían como antes. El cansancio era como un peso invisible que lo arrastraba hacia el suelo. Pero se mantenía en pie, siempre en pie. Algo dentro de él se negaba a sucumbir, aunque su cuerpo le gritara que descansara. A pesar de su agotamiento, algo seguía empujándolo. Algo que ya no era esperanza, sino la simple necesidad de seguir. Ya no tenía expectativas. Solo seguía. Caminaba por caminar. Con cada paso que daba, la arena le parecía más pesada, el aire más denso. Sus ojos ya no podían distinguir claramente las distancias. Lo que antes parecía cercano, ahora se alargaba, como si todo estuviera distorsionado por el calor y la sed. Pero el hombre no se detenía. Su destino parecía una promesa que no se alcanzaba, pero que aún mantenía su atención fija. Había dejado de pensar en el agua. Dejó de pensar en los días que pasaban, las horas que se arrastraban. Lo único que quedaba era la lucha contra sí mismo, contra su propio agotamiento. La mente se iba disipando, los pensamientos se desvanecían a medida que el cuerpo se iba debilitando, pero algo en su interior se mantenía intacto: el deseo, la necesidad, la certeza de que aún había algo por delante. A veces pensaba que ya no podía más, que su cuerpo no resistiría, pero seguía dando un paso más. Las sombras al caer la tarde comenzaron a alargarse, y la temperatura descendió abruptamente. El aire ya no era tan abrasador, pero el frío de la noche lo envolvía de manera implacable. Él ya no sentía el frío. Estaba tan agotado que su cuerpo solo respondía a la necesidad de encontrar un refugio, un sitio donde descansar. No pensaba en la oscuridad, en los peligros que acechaban con la caída de la noche. Solo pensaba en sobrevivir. El hombre continuó su marcha. La noche había caído completamente, y el desierto se había vuelto una vasta extensión de sombras y silencio. No se oía nada más que el sonido del viento arrastrando la arena y su respiración irregular. En la oscuridad, el desierto se volvía aún más inhóspito, como si el silencio tuviera una forma de opresión, de condena. Y, sin embargo, el hombre siguió adelante. Sabía que lo único que podía hacer era eso: seguir. A veces, cuando levantaba la vista, creía que veía una sombra, una figura distante que le indicaba que no estaba solo. Pero, al acercarse, todo desaparecía, como un espejismo. No importaba. No necesitaba compañía. Lo único que le importaba era seguir. De pronto, el hombre sintió un estremecimiento profundo, un sentimiento de que algo estaba por suceder, algo más grande que él mismo, algo que le decía que la muerte no era la única salida. La sensación de que no todo estaba perdido lo invadió, por más absurda que pareciera. Su mente estaba agotada, pero, a pesar de la desesperación, sentía una pequeña chispa de esperanza. El desierto lo había enseñado que la esperanza era un lujo que no podía permitirse, pero al mismo tiempo, le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, podía haber una pequeña luz, aunque fuera tenue. Tal vez era esa luz lo que lo mantenía en marcha. Quizá la conciencia de que todo podía cambiar en un momento, que el desierto podía ser vencido. Con el paso del tiempo, la sensación de soledad aumentaba, pero también lo hacía la certeza de que, por alguna razón inexplicable, él seguiría hasta el final. En medio de esa inmensidad, con la oscuridad envolviéndolo, el hombre sentía que ya no le importaba lo que vendría, que ya no le preocupaba si llegaba o no a algún lugar. Lo único que realmente importaba era seguir caminando, en busca de algo que quizás nunca encontraría. Pero ese era el único camino que conocía. La noche avanzaba, y el hombre, ajeno a la tempestad interior, continuó su marcha. Cada paso era una victoria, cada respiración una afirmación de vida. Aunque la esperanza ya no tenía forma, el simple acto de caminar era suficiente. A pesar de todo, el hombre no se detuvo. En el desierto,
Cada paso era una afirmación, un recordatorio de que, aunque todo estuviera en su contra, había algo dentro de él que no se rendiría. Y mientras la oscuridad seguía su curso, el hombre continuaba su viaje sin saber a dónde lo llevaría, pero sabiendo que, de alguna manera, debía seguir. Capítulo 9. La mañana llegó, pero con ella no vino la esperanza renovada. El hombre despertó en medio del desierto, su cuerpo rígido por el frío de la noche anterior, la piel reseca y agrietada por el sol. Aún así, la sensación de estar vivo lo impulsó a levantarse. Cada día en el desierto era una batalla, una lucha constante entre la supervivencia y la desesperación. El sol ya comenzaba a asomar en el horizonte, arrojando sus primeros rayos sobre la vasta extensión de arena que lo rodeaba. La visión del horizonte, la línea difusa entre el cielo y la tierra, parecía burlarse de él. No había nada más allá, o tal vez sí, pero se encontraba tan lejos que parecía inalcanzable. Lo que antes parecía un desafío, ahora se convertía en una tortura interminable. Cada paso era más difícil que el anterior. El suelo se sentía como un peso sobre sus pies, la sed lo atormentaba, y el calor del sol lo abrasaba de una manera que parecía imposible de soportar. La piel de su rostro se estiraba, los labios agrietados y sangrientos. Los ojos, que antes reflejaban algo de determinación, ahora eran dos pozos vacíos que solo miraban al frente, sin ver nada, sin esperar nada. La mente, debilitada por la fatiga y el agotamiento, se dejaba llevar por el ritmo monótono de sus pasos. No pensaba en el pasado, ni en lo que podría haber sido. Ya no pensaba en su hogar, ni en aquellos que había dejado atrás. Solo existía el desierto y el esfuerzo de caminar, de continuar. La arena, que antes parecía infinita, ahora era un enemigo tangible. Cada grano se metía en sus zapatos, en su ropa, en sus ojos. La fatiga le impedía pensar con claridad, y los pensamientos comenzaban a difuminarse, a perderse en la inmensidad del paisaje. Sin embargo, algo dentro de él se mantenía firme. Algo lo impulsaba a seguir, aunque no pudiera comprender qué era. Ya no había espacio para la reflexión. El hombre se había convertido en una sombra de sí mismo, solo un cuerpo que seguía moviéndose por instinto. La necesidad de avanzar era más fuerte que cualquier otra cosa. No había comida, no había agua, solo la sensación de que el cuerpo comenzaba a desmoronarse lentamente. Sin embargo, la fuerza para continuar seguía siendo más fuerte que la debilidad física. La mente lo llevaba a seguir, aunque no tuviera un destino claro. Solo caminaba, como un autómata, sin otra misión más que la de no detenerse. El sudor recorría su rostro, la piel quemada por el sol. Pero ya no sentía la incomodidad de la quemadura. El cuerpo había dejado de sentir, o tal vez se había acostumbrado al dolor. Lo único que sentía ahora era una necesidad insaciable de seguir caminando. A medida que el día avanzaba, la temperatura aumentaba y con ella el peso sobre sus hombros. El desierto se había convertido en una prisión invisible, y el hombre era su único prisionero. Los minutos se alargaban, las horas se volvían interminables. Sin embargo, no podía detenerse. Algo lo mantenía en movimiento. Algo lo mantenía vivo. A lo lejos, una sombra se levantó. Era difícil saber si era una ilusión o si realmente algo se movía en el horizonte. Pero el hombre, a pesar de todo, se acercó. Había algo en esa sombra, algo que le decía que aún quedaba esperanza. El hombre avanzó, con los pasos ya más débiles, con los ojos entrecerrados por el sol. Cada vez que creía ver algo, la sombra desaparecía. Sin embargo, su voluntad seguía siendo inquebrantable. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, a un futuro incierto. No sabía si la sombra sería real, si encontraría algo más allá de la desolación. Lo único que sabía es que no podía detenerse. La visión de la sombra, aunque fugaz, le dio algo de fuerza. Era como un destello de vida en medio de la nada, un recordatorio de que la lucha, por difícil que fuera, aún podía tener un propósito. El hombre comenzó a caminar con un poco más de energía, con la esperanza de que lo que se encontraba en el horizonte no era solo un espejismo. Cada paso lo acercaba más a la ilusión, o tal vez a la realidad. No podía rendirse. No aún. El desierto lo había probado de todas las maneras posibles, pero su voluntad era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras las sombras se alargaban en la tarde, el hombre siguió adelante,
aunque no sabía si la sombra se acercaba a él o si simplemente era una ilusión que desaparecería en cuanto llegara a ella. La duda comenzaba a invadirlo, pero algo en su interior le decía que el camino, por arduo que fuera, aún no había terminado. El sol seguía cayendo, pero el hombre no se detuvo. Caminó sin descanso, con el espíritu agotado, pero con la determinación de seguir. A medida que la noche comenzaba a cubrir el cielo, el hombre ya no sentía el peso del sol, ni el hambre, ni la sed. El único pensamiento en su mente era seguir. Solo seguir. Y así, bajo las estrellas, el hombre continuó su viaje, perdido en el desierto, pero decidido a no rendirse. Capítulo 10. El desierto seguía siendo un vasto océano de arena, y el hombre, atrapado en su interior, apenas podía distinguir el final del horizonte. El sol, que había comenzado su descenso, aún mantenía una temperatura abrasante, y la luz que caía sobre el paisaje parecía una pintura de sufrimiento. El cuerpo del hombre ya no respondía como antes. Sus piernas, agotadas por el esfuerzo continuo, comenzaban a ceder bajo el peso de la fatiga. Sin embargo, la mente seguía luchando, aferrada a la idea de que la salvación podía estar al alcance. La desolación que lo rodeaba parecía eterna, como si el desierto mismo lo hubiera engullido por completo. Sin embargo, cada paso que daba, aunque doloroso, le decía que aún no estaba derrotado. El hombre no sabía por cuánto tiempo había estado caminando, ni cuántos días o noches habían transcurrido desde que comenzó su travesía en este lugar. El tiempo en el desierto perdía su significado. No había señales de vida, ni de humanidad, solo una vasta extensión de arena y roca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, algo dentro de él se mantenía firme. Algo seguía empujándolo a avanzar, como si fuera una fuerza invisible que lo dirigía hacia algún destino, aunque él no supiera cuál. Las sombras alargadas del atardecer comenzaron a invadir el desierto, pero para el hombre no hubo descanso. Las horas ya no significaban nada. Se convirtió en un espectador de su propia existencia, un cuerpo que se movía sin conciencia, guiado por algo que estaba más allá de la razón. La sed seguía quemando su garganta. No había agua, y sus labios agrietados y sangrientos eran un reflejo de su sufrimiento. La piel de su rostro estaba reseca y tensa, y los ojos se sentían como si fueran a estallar en cualquier momento. Aún así, el hombre no se permitió detenerse. Había algo en la idea de continuar que lo mantenía vivo, algo que se negaba a morir, a pesar de que su cuerpo estaba a punto de sucumbir. La mente del hombre comenzaba a desvanecerse, pero no su voluntad. El dolor en su cuerpo era insoportable, y sin embargo, la necesidad de caminar se imponía sobre el sufrimiento. En su delirio, las imágenes comenzaban a mezclarse, y el desierto parecía transformarse en algo distinto, como si el paisaje se desdibujara ante sus ojos. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse, el hombre tropezó, cayendo de rodillas sobre la arena. En ese momento, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Vale la pena seguir? ¿Hay algo más allá del desierto? Pero no podía responderse a esa pregunta. Las dudas lo acosaban, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que aún había algo por descubrir. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando pequeños remolinos de arena que se mezclaban con su sudor y lágrimas. La sensación de estar atrapado, perdido, comenzó a dominarlo, pero en el fondo de su ser, algo seguía insistiendo en que debía continuar. El hombre se levantó, tembloroso, con el cuerpo vencido pero con una determinación que parecía desafiar la razón. Se obligó a dar otro paso, luego otro. Su respiración era pesada, su pecho se oprimía, pero sus pies seguían adelante, impulsados por una fuerza que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Cada paso que daba era una victoria sobre sí mismo. No pensaba en lo que había dejado atrás, ni en lo que podría encontrar adelante. Solo pensaba en dar un paso más. Solo pensaba en sobrevivir un minuto más. El sol se despidió lentamente, y la oscuridad comenzó a cubrir el desierto. El hombre no se detuvo, no se dio cuenta de que la noche ya había caído sobre él. La sensación de estar rodeado por una inmensidad oscura lo embargó, pero él no podía permitirse el lujo de detenerse. Había algo dentro de él que lo mantenía en movimiento, como una chispa que, aunque débil, aún ardía. El desierto ahora se extendía ante él, aún más vasto, aún más inmenso. La noche parecía envolverlo en su abrazo, y el frío comenzaba a calar su piel, pero no podía rendirse.
No podía dejar de caminar. El hombre no sabía si había algo al final de su camino. No sabía si encontraría algo que lo salvara, si la tormenta que se desataba en su mente acabaría pronto. Pero en ese momento, lo único que importaba era continuar. Aunque sus fuerzas se desvanecían, aunque su mente ya no respondía con claridad, el impulso de seguir, de resistir, lo mantenía en marcha. El desierto le había mostrado su rostro más cruel, pero algo en su interior le decía que aún quedaba algo por descubrir. No sabía qué, pero estaba dispuesto a encontrarlo, a seguir buscando hasta que el cuerpo ya no pudiera más. La oscuridad lo rodeaba, el viento lo azotaba, pero el hombre no se detuvo. Continuó avanzando, paso tras paso, sin saber lo que le esperaba al final de esa larga travesía, pero con la certeza de que, mientras pudiera caminar, la esperanza no se habría extinguido. Capítulo 11. El hombre había perdido la noción del tiempo. El desierto parecía un espejo infinito, sin principio ni fin, donde cada paso se sentía como el primero, y a la vez, como el último. Ya no podía distinguir si el agotamiento físico era mayor que la desesperación de su mente. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser le decía que la lucha aún no había terminado. Había algo más que encontrar, algo que, aunque no podía ver, sentía que debía alcanzar. El desierto era ahora una extensión vacía que se extendía infinitamente, y el hombre era una pequeña figura perdida en medio de esa vastedad. Pero la inmensidad, lejos de aplastarlo, parecía un reflejo de su alma. La desolación se fusionaba con su ser, y él se convertía en parte de aquel paisaje árido. El sol, que antes lo había abrasado, comenzaba a ceder ante la caída de la tarde. El calor seguía siendo insoportable, pero en su rostro se comenzaba a dibujar una expresión distinta. La sombra del horizonte le traía una sensación de alivio, de que quizás todo el sufrimiento tendría un final. Pero, al mismo tiempo, ese mismo horizonte le traía incertidumbre. ¿Qué haría cuando la luz se desvaneciera por completo? ¿Cómo podría seguir adelante sin saber qué le esperaba? El hombre no podía más. Cada paso lo llevaba más allá de su límite, y su cuerpo se sentía como si hubiera sido dejado atrás, olvidado por la misma tierra que lo sostenía. La arena era su prisión y su salvación, pero también su condena. A cada paso, la desesperanza crecía, como si el desierto lo estuviera absorbiendo lentamente. Los días anteriores se habían convertido en una sucesión de imágenes borrosas. Las escenas de su vida pasada se desvanecían, dejando solo una sensación de vacío. Se encontraba atrapado en un lugar sin retorno, sin un propósito claro, solo con la necesidad de seguir, de avanzar. La sed lo devoraba, y las fuerzas comenzaban a abandonarlo. Los recuerdos de los primeros días de la travesía se desmoronaban, como si nunca hubieran existido. El hombre no podía recordar cómo había llegado hasta aquí. La desorientación le había robado la claridad, y lo único que quedaba era el impulso de seguir adelante, un impulso ciego que lo empujaba a caminar, a seguir luchando contra una fuerza que parecía más grande que él. En ese momento de desesperación, el viento comenzó a soplar con más fuerza. La arena levantada por el aire cortaba su piel como cuchillos. Pero algo cambió en su interior. Había llegado a un punto de ruptura, y el dolor físico se convertía en algo más profundo. De alguna manera, el sufrimiento había dejado de ser simplemente dolor y se había transformado en una forma de conciencia. Su cuerpo estaba roto, su mente al borde del colapso, pero su espíritu, por alguna razón, parecía más fuerte que nunca. El viento que azotaba su rostro no era solo viento, era una manifestación del desierto, una prueba más de que no estaba solo. El hombre lo sentía en su piel, como un desafío que lo instaba a seguir. A cada ráfaga de viento, él sentía que algo dentro de él renacía, aunque no pudiera comprender qué era. Por un momento, pensó en rendirse, en dejarse caer sobre la arena y esperar el fin. La vida, en ese instante, le parecía tan lejana, tan ajena. Pero entonces, recordó algo. Algo que había olvidado en medio del desierto. Recordó el rostro de aquellos que lo esperaban, las voces que alguna vez lo guiaron, el amor que había conocido. En ese recuerdo, encontró una chispa de fuerza. Era una fuerza que no venía de su cuerpo ni de su mente, sino de algo más profundo, algo más allá de su comprensión. El recuerdo de lo que había sido antes de adentrarse en el desierto lo alcanzó con una claridad desconcertante. No podía ver el rostro de aquellos que lo esperaban, pero lo sentía. Lo sentía en su pecho,
en su alma. Y esa sensación, tan inexplicable, lo mantuvo en pie. Con renovada determinación, el hombre levantó la vista. En el horizonte, la oscuridad se cernía, pero también lo hacía una extraña sensación de esperanza. No sabía lo que le deparaba la noche, ni cuánto tiempo más podría resistir, pero algo le decía que aún no había llegado al final. Había algo más que debía experimentar, algo que solo el desierto podía enseñarle. La noche comenzó a caer lentamente sobre el desierto, y el hombre, con los ojos llenos de agotamiento pero también de una nueva determinación, dio un paso más. No sabía qué le aguardaba, pero su voluntad de vivir, aunque quebrada, seguía intacta. El desierto seguía siendo un misterio. El hombre aún no comprendía todo lo que había dentro de él, pero algo había cambiado. Ya no caminaba solo, ni siquiera en el más absoluto sentido físico. Su viaje había comenzado a ser más que un simple esfuerzo por sobrevivir. Había comenzado a ser una lucha interna, una lucha por comprender, por resistir, por seguir adelante, incluso cuando no había respuestas. El hombre ahora caminaba en la oscuridad, con el desierto como su única compañía. Pero ya no temía al silencio ni a la soledad. Algo había cambiado, y el desierto, en su vastedad infinita, le ofrecía un espacio donde encontrar su propia esencia. Capítulo 12. La noche ya había caído sobre el desierto, y el hombre seguía avanzando. La vastedad de la oscuridad lo envolvía por completo, sin que pudiera distinguir un solo punto de referencia. Cada paso que daba parecía perdido en un mar de sombras, y la fría brisa nocturna acariciaba su rostro, trayendo consigo un alivio momentáneo, pero sin consuelo. La soledad del desierto se hacía más intensa, pero algo dentro de él le decía que aún debía continuar. No podía rendirse ahora, no después de todo lo que había pasado. La oscuridad era densa, casi tangible, y el hombre sentía como la tierra bajo sus pies se desmoronaba lentamente, como si todo el desierto estuviera a punto de tragárselo. Pero sus pasos seguían firmes, aunque ya no sabía si avanzaba o si simplemente se movía en círculos interminables. Había algo extrañamente reconfortante en esa oscuridad. Era como si el desierto, al sumergirlo en su manto de sombras, lo estuviera protegiendo de algo aún más terrible. El sol, el calor, la desesperación del día. El frío de la noche, aunque agudo, no era tan feroz como la tortura del calor abrasante del mediodía. En la penumbra, el hombre pudo encontrar un respiro, un pequeño alivio que le dio fuerzas para seguir caminando. El desierto de noche parecía tener una vida propia. La arena, que durante el día era una masa árida e implacable, se transformaba en una superficie rugosa y misteriosa, como si estuviera viva. El viento, que en el día lo castigaba, ahora se convertía en una melodía suave que lo guiaba en su viaje. Pero el hombre no podía confiar en nada. La misma tierra que lo acogía también podía devorarlo. Por un momento, el hombre se permitió cerrar los ojos, sintiendo el viento en su rostro. En esa pequeña pausa, se permitió escuchar su respiración y tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Ya no caminaba solo por el desierto, sino por algo mucho más grande, su propia existencia, su lucha por encontrar un sentido a todo lo que había perdido. Había momentos en los que la duda lo asaltaba, cuando el vacío parecía invadirlo por completo, pero en esos momentos de quietud, algo lo mantenía firme. En la calma de la noche, sus pensamientos fluían sin esfuerzo. Los recuerdos de su vida pasada, que antes parecían fragmentados y distantes, ahora volvían con una claridad desconcertante. El hombre ya no sentía que se encontraba en el desierto solo por azar. La muerte, que lo había acechado tantas veces, no parecía tan lejana. Pero en su corazón había algo más, una fuerza que lo mantenía en pie, una llama interior que se rehusaba a apagarse. Con cada paso, la conciencia de su fragilidad se intensificaba. No importaba cuán agotado estaba, no importaba si el dolor lo consumía. De alguna manera, el hombre sentía que algo dentro de él, más allá del cuerpo físico, seguía avanzando. Aquello que no podía ver ni tocar lo mantenía vivo. La voluntad, el deseo de seguir luchando, el anhelo de encontrar la razón de todo este sufrimiento. No sabía si el desierto lo había transformado o si solo había sido el catalizador de un cambio que ya estaba ocurriendo en su interior. El hombre ya no luchaba solo contra la tierra, ni siquiera contra el sol o la sed. Estaba luchando contra sí mismo, contra su propia incapacidad para comprender. El desierto había dejado de ser un enemigo externo, se había convertido en su espejo.
La lucha ya no era por la supervivencia, sino por la comprensión de su propia existencia. La visión de su vida antes del desierto comenzaba a desvanecerse. Los rostros, las voces, todo parecía disolverse en el aire caliente y seco. Sin embargo, había una figura que nunca lo había dejado, la figura del mismo, el hombre que estaba allí, en ese preciso momento, luchando por encontrar sentido. El desierto lo había despojado de todo, de sus recuerdos, de sus posesiones, pero no había podido despojarlo de sí mismo. En ese vacío, comenzó a entender que, quizás, era justamente eso lo que le quedaba, su esencia, su voluntad de ser. La noche se alargaba, y el hombre ya no temía a la oscuridad. Era como si en esa oscuridad hubiera encontrado finalmente su propósito. La soledad que antes le había asustado ahora se convertía en un espacio de reflexión, un lugar donde podía finalmente encontrarse con sus pensamientos y con lo más profundo de su ser. A lo lejos, se comenzaron a escuchar los ecos de los desiertos más lejanos. No eran ruidos familiares, sino un murmullo distante, una vibración en el aire que parecía formar parte del ciclo del desierto mismo. El hombre, aunque agotado, se sintió atraído por esa resonancia. Algo lo llamaba, algo lo empujaba hacia adelante. A pesar de su extenuación, a pesar del vacío que lo rodeaba, algo en él sabía que debía seguir caminando. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si pudiera sentir la presencia de algo más allá de lo tangible. No sabía qué lo guiaba, pero en su interior, una certeza renovada lo impulsaba a continuar. A pesar de todo lo que había perdido, sabía que el desierto le ofrecía algo que no podía ver, pero que debía encontrar. La luz de la luna comenzó a brillar con mayor intensidad, bañando el desierto con una claridad fría. La oscuridad ya no era tan abrumadora. El hombre alzó la vista y vio las estrellas, lejanas pero constantes, como si fueran los mismos testigos de su lucha. Al igual que esas estrellas, él también debía seguir, aunque el futuro estuviera lleno de incertidumbre. Las estrellas en el cielo, brillando con una luz remota y silenciosa, eran como faros en la inmensidad de la noche. El hombre no podía ver el final de su camino, pero en ese instante, comprendió que su destino, su lucha, no era algo que pudiera ver de inmediato. Era algo que debía descubrir paso a paso, bajo la guía callada de la noche. Y así, con cada paso, el hombre avanzaba, guiado por algo más allá de la simple supervivencia. No importaba cuán solo se sintiera, ni cuán difícil fuera su jornada. En ese desierto interminable, había encontrado algo en su interior, una fuerza que no podía explicar, pero que lo mantenía en pie, dispuesto a continuar, como una chispa que, a pesar de todo, seguía encendida. Capítulo 13. El hombre, ya sin fuerzas, se encontraba en medio del desierto, donde la monotonía del paisaje y el peso de su propia fatiga lo habían llevado al límite de la resistencia. No quedaba nada familiar, nada que pudiera reconfortarlo. Solo la inmensidad de la arena y el viento inclemente que no cesaba. A medida que avanzaba, su cuerpo comenzaba a sentirse como una máquina defectuosa, que ya no respondía de la misma forma que antes. Sin embargo, algo en su interior le seguía diciendo que no se rindiera. Una pequeña voz, casi inaudible, le insistía en que avanzara. La sensación de estar perdido se había convertido en algo habitual. Cada paso parecía diluirse en la vastedad del desierto. La arena, implacable y eternamente cambiante, lo rodeaba por completo. Pero en su interior, algo latía con fuerza. No sabía qué, pero lo empujaba hacia adelante. Se había olvidado del tiempo, de las horas, del calor del sol. Las noches y los días parecían fundirse en uno solo, como si el desierto se hubiera adueñado no solo de su cuerpo, sino de su mente. Los recuerdos se volvían borrosos, las voces de su pasado se desvanecían en el viento. Lo único que quedaba era el ahora, el constante y agotador caminar a través de la arena interminable. En su mente, las preguntas flotaban sin respuesta, y la duda le envolvía. ¿Por qué había llegado hasta aquí? ¿Qué le esperaba al final del desierto? A cada paso que daba, el peso de su propio cuerpo parecía volverse más grande. La sensación de estar siendo arrastrado por algo más grande que él mismo era inconfundible. La lucha por sobrevivir no era solo contra el desierto, sino contra su propia mente, que comenzaba a traicionarlo. Pero había algo más que se sumaba a su agotamiento, algo que no podía explicar. Había algo misterioso que lo seguía, una presencia que lo observaba desde las sombras.
No era una amenaza inmediata, pero el hombre no podía deshacerse de la sensación de ser observado. Se detenía a veces, en medio de su caminata, y miraba a su alrededor, esperando ver algo en el horizonte, algo que le diera alguna pista sobre su situación. Sin embargo, la única respuesta era la absoluta quietud del desierto. El hombre se detuvo por un instante, los ojos fijos en el horizonte. A pesar de la vastedad del paisaje, algo dentro de él se negaba a aceptar la quietud. Era como si el desierto estuviera guardando un secreto, algo que él aún no entendía pero que de alguna manera tenía que descubrir. La presencia que sentía no era una ilusión, no era una mera sugestión de su mente cansada. Era real, pero invisible. El tiempo parecía distorsionarse en el desierto, como si los minutos se alargaran o se comprimieran sin razón. Pero el hombre, aún así, no podía dejar de caminar. Sabía que su cuerpo se estaba agotando, que sus fuerzas se desvanecían con cada paso. El sol, siempre implacable, comenzaba a elevarse una vez más, despojándolo de la poca sombra que le quedaba. La sed lo estaba devorando, y el hambre había comenzado a robarle la claridad mental. Sin embargo, algo seguía dándole fuerzas para seguir. Algo que él no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su ser. El sol, que parecía el mismo de siempre, no ofrecía consuelo. La luz que emitía ya no era solo un calor insoportable, sino una presencia que lo consumía. Como si el sol, con su furia, estuviera tratando de borrar todo rastro de él, arrastrándolo hacia la nada. Se sentó por un momento, agotado. La arena, dura y cálida bajo su cuerpo, parecía ofrecerle un pequeño consuelo. Mientras descansaba, un susurro lejano llegó hasta sus oídos. Era como un canto, suave y lejano, pero distinto a cualquier otro sonido que hubiera escuchado antes en el desierto. El hombre se incorporó rápidamente, la sensación de inquietud se apoderó de él. Buscó de nuevo alrededor, pero no vio nada. El canto continuó, sutil, como un eco distante, y el hombre, a pesar de su desesperación, sintió que algo dentro de él se agitaba. El sonido continuaba, etéreo y misterioso. No era un ruido de la naturaleza, no era el viento ni el crujir de la arena. Era una melodía que parecía venir de muy lejos, pero que al mismo tiempo estaba justo allí, en el aire que lo rodeaba. El hombre, confundido y agotado, trataba de escuchar con más atención. Algo dentro de él, aunque agotado, se despertó. Se levantó de un salto, sin saber qué lo impulsaba, y empezó a caminar en la dirección del sonido. Cada paso que daba lo alejaba de la quietud de su descanso, pero a la vez sentía que se acercaba a algo más grande, algo que estaba más allá de su comprensión. El viento soplaba más fuerte, llevando consigo una extraña sensación de urgencia. El hombre comenzó a caminar con más rapidez, como si el sonido lo estuviera llamando, guiándolo hacia un destino incierto. A cada paso, el canto parecía hacerse más cercano, más claro. El hombre sentía que estaba a punto de alcanzar algo que había estado buscando sin saberlo. La sensación de estar perdido había comenzado a desvanecerse, y con ella, la angustia que lo había acompañado hasta ese momento. La luz del sol comenzaba a desvanecerse a medida que la tarde caía, y con ella, el calor abrasante que había martillado sobre su cuerpo durante todo el día. La temperatura del desierto comenzaba a refrescar, y el hombre continuó su marcha. Cada vez el sonido se hacía más fuerte, y con él, una sensación de alivio comenzaba a invadir su ser. Ya no importaba tanto la fatiga, ya no importaba la sed. Había algo más importante que lo impulsaba hacia adelante. El hombre sentía que el desierto, en su cruel y silenciosa vastedad, le había ofrecido algo que no podía entender. El canto, aunque extraño, parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Ya no necesitaba saber qué lo había traído hasta allí. Lo único que sabía era que debía seguir hasta el final de ese eco misterioso que resonaba en su corazón. Así, con la noche ya comenzando a caer sobre el horizonte, el hombre avanzó con renovada esperanza, sin importar que el desierto aún le ofreciera su vastedad implacable. Sabía que había algo más allá de lo evidente, algo que lo estaba guiando, y que seguiría buscando hasta el final. Y mientras caminaba, las estrellas, como siempre, comenzaron a asomarse en el cielo, brillando en silencio, como testigos mudos de su lucha. Capítulo 14. La noche había caído por completo sobre el desierto. El hombre, agotado pero impulsado por una energía desconocida, continuaba su marcha.
Aunque el sol ya no lo castigaba con su calor inclemente, el frío que se instalaba en la arena era implacable. El desierto, en su silencio absoluto, parecía estar vivo, como una bestia dormida que aguardaba el momento adecuado para despertar. En la oscuridad, el hombre apenas podía ver el terreno que pisaba, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, sin importar las dificultades. La noche, en su silencio absoluto, envolvía al hombre. El desierto parecía haberse detenido por un momento, como si la tierra misma aguardara la siguiente acción de ese ser extraño que se adentraba en su corazón. La inmensidad oscura lo rodeaba, pero él, inexplicablemente, no sentía miedo. Cada paso que daba parecía resquebrajar la quietud del desierto, rompiendo la perfecta calma que reinaba a su alrededor. A veces, el hombre se detenía por un instante, con la respiración agitada, pero al mirar al cielo, veía las estrellas, brillando intensamente, como si le ofrecieran alguna señal, algún tipo de esperanza. El desierto parecía abrirse ante él, como un vasto océano de arena, y por más que miraba, no encontraba un final. No había montañas, ni valles, ni nada que le indicara que el viaje se acercaba a su fin. El hombre miraba las estrellas, buscando alguna respuesta en su brillo distante. Las estrellas, como siempre, permanecían inmutables, pero su fulgor parecía decirle algo. Algo que aún no lograba comprender, pero que lo impulsaba a seguir adelante. Algo dentro de él, quizás en su más profundo ser, entendía lo que el desierto le ofrecía, aunque su mente se resistiera a aceptarlo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la arena y formando pequeñas tormentas que se disipaban rápidamente. Cada ráfaga que tocaba su rostro le dejaba una sensación de frío y ardor, pero el hombre no se detenía. Ya no importaba la fatiga, ya no importaba el dolor de sus pies descalzos o el hambre que lo consumía lentamente. Había algo que lo mantenía en marcha, algo que le decía que su destino estaba cerca, que su propósito se encontraba más allá de ese horizonte inalcanzable. El viento soplaba sin cesar, como si tratara de arrastrar al hombre hacia algún lugar, como si fuera un guía invisible. Pero a pesar de las adversidades, algo en su interior no le permitía ceder. Sabía que debía seguir adelante, sin importar cuán profundo estuviera el desierto en su alma. Casi sin darse cuenta, el hombre había caminado durante horas, sin más referencia que las estrellas que, aunque lejanas, parecían iluminar su camino. Se sentó por un momento, cansado, y al mirar a su alrededor, vio que el paisaje no había cambiado. La arena continuaba extendiéndose en todas direcciones, y la quietud era absoluta. Sin embargo, al mirarla más de cerca, vio algo que nunca antes había notado: pequeñas huellas, casi imperceptibles, que se desvanecían con el viento. Algo o alguien había pasado por allí. ¿Pero quién? ¿Qué significaban esas huellas? El hombre miró a su alrededor con atención renovada. La arena, en su vastedad, había guardado un secreto. Las huellas eran casi invisibles, pero allí estaban. Algo había cruzado por ese mismo lugar, y él, de alguna manera, debía seguir esas pistas. Algo le decía que no debía ignorarlas. Las huellas se extendían por un tiempo, pero pronto comenzaron a desvanecerse en la inmensidad del desierto. No había señales de vida cercanas, pero algo en la profundidad del hombre le hizo continuar. En su interior, el deseo de encontrar respuestas era más fuerte que cualquier duda o incertidumbre. Lo único que sabía era que no podía rendirse. No podía abandonar la búsqueda. El desierto, por más despiadado que fuera, lo estaba llevando hacia algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de su ser. A medida que las huellas se desvanecían, el hombre las siguió sin titubear. Sabía que no podía rendirse, que el desierto no había terminado de revelarle su secreto. Algo dentro de él lo instaba a seguir, a caminar más lejos, a no dejar que la incertidumbre lo detuviera. Cada paso que daba parecía acercarlo más a algo, aunque el desierto no ofrecía respuestas claras. Las estrellas, lejos de brindar consuelo, lo observaban en silencio, como si estuvieran esperando que el hombre llegara a un entendimiento más profundo. Y a pesar de todo, no había retroceso. El hombre no se detendría hasta comprender el mensaje que el desierto le estaba transmitiendo, un mensaje que era tanto físico como espiritual. El viaje ya no era solo sobre el cuerpo, sino sobre el alma misma. El hombre caminó y caminó, sin detenerse. La arena se había vuelto su único compañera, y aunque el frío de la noche lo calaba hasta los huesos, algo dentro de él se mantenía encendido. El desierto,
aunque inmenso e implacable, ya no le resultaba tan aterrador. Había encontrado algo dentro de sí mismo que lo impulsaba a seguir. Con la noche en su punto más oscuro, el hombre llegó a un lugar que parecía diferente, aunque difícil de identificar. Las huellas que había seguido se desvanecieron por completo, pero la sensación de estar cerca de algo grande lo invadió. Ya no le importaba si el camino era largo o difícil, lo único que le importaba era continuar, pues sentía que la respuesta, en alguna forma, estaba cerca. Las huellas desaparecieron, pero algo más grande comenzó a hacerse presente. Era como si el desierto, en su silencio, estuviera de alguna manera alineándose para ofrecerle una revelación. El hombre no podía ver más allá de lo inmediato, pero algo dentro de él sabía que el camino aún no había terminado. Capítulo 15. El amanecer finalmente rompió la quietud de la noche, y con la luz de la mañana, el desierto comenzó a mostrar un rostro distinto. El hombre, exhausto y casi al borde de la desesperación, se despertó al primer rayo de sol. Su cuerpo le dolía, sus pies ya no respondían con la misma energía, pero la fuerza interna que lo impulsaba seguía allí, presente. A pesar del sufrimiento, la sensación de que algo estaba cerca no lo había abandonado. El sol, aunque abrasador, parecía darle la bienvenida de una manera peculiar. Un calor que no era solo físico, sino algo más profundo, que lo envolvía desde el interior. El sol, que antes era un enemigo, ahora le ofrecía una especie de consuelo. Aunque su calor era implacable, algo en él parecía decirle que estaba cerca. El desierto, en su vastedad, ya no era un lugar de desesperación, sino una morada para algo más grande. A medida que el día avanzaba, la arena comenzó a calentar aún más bajo sus pies, pero la idea de detenerse nunca pasó por su mente. Ya no pensaba en el hambre ni en la sed, solo en seguir, en no rendirse. Era como si el desierto estuviera conectando sus fuerzas, fundiéndolo con la tierra misma, haciéndolo parte de algo mucho más grande que su simple ser. El hombre no sentía más que un ardor profundo, como si la arena misma lo estuviera reclamando, fusionándose con su ser. Ya no era un hombre caminando solo, el desierto lo había transformado en algo diferente. Pasaron varias horas. El sol ya estaba en su punto más alto, y la fatiga había comenzado a nublar su mente. No podía pensar claramente, solo sentía una mezcla extraña de agotamiento y euforia, como si estuviera al borde de algo. Pero no sabía qué. Las huellas que había seguido ya no existían, el rastro de su propio paso se había desvanecido en la vastedad de la arena, y él era ahora una parte más de ese paisaje interminable. El horizonte, antes claro y definible, ahora se desdibujaba. Ya no existían marcas en la arena, solo el desierto mismo. El hombre estaba solo, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Algo más grande que él lo rodeaba, y lo había absorbido en su inmensidad. Cuando ya no pensaba que pudiera dar un paso más, cuando la idea de ceder y dejarse llevar por la arena parecía la más fácil, ocurrió algo extraño. Un sonido, bajo y sutil, empezó a llenar el aire. Al principio pensó que era su mente jugando trucos, pero al prestarle atención, se dio cuenta de que no estaba imaginando nada. Era una especie de canto, distante, como un susurro que provenía de algún rincón lejano del desierto. El canto era suave, pero lleno de una fuerza silenciosa. Como si el desierto mismo estuviera cantando una melodía ancestral que solo él, el último de los errantes, podría escuchar. Intrigado y casi sin poder creer lo que oía, el hombre empezó a seguir el sonido. Sin importar la dirección, sin fijarse en el terreno, se dejó guiar por esa melodía, un susurro que parecía estar hablando directamente a su alma. El cansancio y el dolor desaparecieron de alguna manera, como si el canto les hubiera robado su poder. Cada paso lo acercaba más al origen de ese sonido, hasta que, finalmente, alcanzó una pequeña oquedad en la roca, una formación que había sido parte del paisaje desértico durante milenios. La formación rocosa, oculta entre las dunas, parecía un refugio de la misma tierra. Allí, en su interior, el hombre encontró un remanso de paz, un lugar apartado del mundo, donde el canto se tornó más fuerte, más cercano. En el interior de la roca, cubierto por sombras frescas, el hombre descubrió algo increíble: una pequeña fuente de agua. No era mucho, pero bastaba. Era lo que necesitaba. Había recorrido todo el desierto, enfrentándose a sus límites, despojándose de su humanidad, para llegar a este punto exacto, donde el desierto no solo lo había despojado de su cuerpo,
sino que le había dado lo que necesitaba para sobrevivir. La fuente, pequeña pero clara, le ofrecía un descanso que ni el desierto ni la lucha le podían negar. Finalmente, después de todo, la revelación estaba allí. El desierto, en su incansable grandeza, le había mostrado su alma. El hombre bebió el agua con avidez, sintiendo como su cuerpo, tan agotado y quebrado, se regeneraba con cada sorbo. Mientras bebía, algo en su interior cambiaba. Ya no estaba solo. Ya no era un simple ser perdido en el desierto. Había pasado por una transformación, un viaje hacia su propio ser, una purificación que solo el desierto podía ofrecer. En el instante en que terminó de beber, el canto cesó, y el silencio se apoderó nuevamente de la roca y el desierto. El desierto, en su silencio imponente, parecía observarlo ahora desde una nueva perspectiva. Ya no era un desafío a superar, sino un maestro que había guiado al hombre a través de su propia muerte y renacimiento. El hombre se recostó en la roca, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento, estaba en paz. Había llegado al fin de su viaje, al final del desierto, pero también al comienzo de algo nuevo, algo que solo él podía entender. El desierto había hablado. Y el hombre, finalmente, había escuchado. Y así, con la última escena del desierto y la quietud del hombre recostado en la roca, llegamos al final de este increíble viaje a través del desierto de Horacio Quiroga. Un viaje que no solo nos mostró los límites físicos de un ser humano enfrentando la naturaleza, sino también los límites internos de resistencia, esperanza y descubrimiento personal. Si este relato te ha tocado, si las lecciones del desierto, la lucha y la reflexión te han dejado algo, quiero invitarte a que apoyes este canal. Al darle like a este vídeo, al suscribirte y activar la campanita, estarás ayudando a que más personas puedan disfrutar de relatos como este, profundizando en la esencia de cada historia, explorando sus enseñanzas y emociones. Recuerda que, si quieres más contenido como este, solo tienes que seguirnos para estar siempre al tanto de lo que tenemos preparado para ti. Cada capítulo, cada historia que compartimos, es una invitación a seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de los mundos fascinantes que los grandes autores nos han dejado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el desierto. Tu apoyo es invaluable, y con cada paso que damos juntos, hacemos crecer esta comunidad de amantes de la lectura y el conocimiento. No dudes en comentar tu opinión o compartir este vídeo con quienes crees que también se beneficiarían de escuchar estas historias. Hasta el próximo vídeo, amigos. Nos encontramos pronto con más contenido que te inspirará a seguir explorando los rincones más profundos de la literatura. Hasta luego y que tengas un excelente día.